Volvemos a los periodistas esta tarde y pues queremos recordar cómo hace un año, el 25 de junio de 2021, este sábado en realidad se cumple un año de la partida de Antonio Helguera, un enorme cartonista. Se ha cumplido ya, híjole, muy rápido este primer aniversario. Hemos invitado esta tarde a José Hernández, su amigo, su compañero, su cómplice en muchos asuntos no solamente profesionales, sino personales, y le damos la bienvenida esta tarde. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues es un año que se fue volando, que fue un año también que al mismo Helguera le hubiera gustado dibujar. Es un año que tuvo muchos gestos que le hubiera encantado al mismo maestro Helguera pues dejar consignado, como lo hizo durante muchos años. Pero es una obra muy larga, José, porque Helguera empieza en los años 80 a dibujar y ya empieza a dibujar en medios nacionales. Cuando tú recuerdas la carrera del maestro Helguera, de Antonio Helguera, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué destacas de él? Uy, imagínate qué recuerdo. Y me llama mucho la atención porque varias personas me han dicho esto, que se ha pasado muy rápido este año. Curiosamente a mí no se me ha hecho que haya pasado muy rápido, al contrario, creo que la impresión que tengo es que no, es que ha sido un año muy largo. Tal vez por la cuestión de precisamente de no estar con él, de no poder platicar con él todos los días. Eso para mí ha sido el hecho de que mi sensación sea de que ha sido un año muy, muy, muy largo. Ahora me preguntas qué rescataría de la obra de Toño. Son muchísimas cosas, pero si hubiera que resumir lo más posible, lo más importante en el trabajo de caricatura política de Toño, pues sería su congruencia política. Hace unos días, leí un texto que criticaba muy duramente el trabajo de Helguera de los últimos 3 años, y me pareció un texto muy injusto. De hecho, me pareció un texto muy miserable porque manejaba la idea de que Helguera había muerto 3 años antes, lo cual me parece muy miserable. Y además muy, muy falso, porque nadie va a poder presentar un solo cartón de antes de 2018 que se contradiga con cartones hechos en los últimos 3 años. Esto indica una congruencia con los principios y con las ideas y con las convicciones que Helguera tenía y que reflejaba en su trabajo. Entonces yo creo que podría resumirse eso, digo, más allá de lo que es visible, ¿no? Un trazo muy fino, una calidad en el dibujo impresionante, pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas muy importantes y que no es muy común encontrar ya no digamos en caricaturistas, sino en general en periodistas, una congruencia total con lo que él creía y con sus convicciones. Pero personalmente, José Hernández, el vacío es mayor. Tú tenías una muy estrecha relación afectiva con Toño de muchos años y pues naturalmente eso explica cómo ha pasado este año de manera tan lenta. ¿Cuándo se conocieron y se volvieron tan amigos como lo fueron tantos años? Bueno, él empezó como caricaturista 10 años antes que yo. Él empezó en
en el periódico El Día, a mediados de los 80s. Y porque yo empecé como caricaturista en el año 1994, entonces él empezó 10 años antes, en el 84, en el periódico El Día. Pero yo conocí su trabajo, no lo conocí sino hasta que empieza a colaborar en La Jornada, en el año del 86, si no me equivoco. Y de inmediato me llamó mucho la atención su dibujo. Yo recuerdo que en ese entonces yo estudiaba en el CUEC, estudiaba cine en el CUEC, y yo era el único que llevaba un periódico al CUEC y todos me quitaban La Jornada para ver la cartelera cinematográfica, para ver qué película íbamos a ir a ver. Y veíamos los cartones y yo me acuerdo que había entonces un caricaturista en La Jornada que se llamaba Ulises, también un gran dibujante, y algunos de mis compañeros me decían, es que el trabajo de Ulises es buenísimo. Y yo le decía, no, el que realmente tiene un dibujo increíble es Helguera. Y lo conocí ya después, en el año 94, cuando surgió la revista El Chahuistle, que es una revista que fundó Ríos junto con el Fisgón y Helguera. Y cuando yo vi la revista, pues quise colaborar en esa revista. Yo apenas estaba empezando a pensar en ser caricaturista. Y me acerqué a ellos, les llevé un material, a ellos les gustó y me aceptaron como colaborador en la revista. Y ahí fue como lo conocí. Ahora, como toda amistad larga, y como toda amistad fuerte y larga, empezó con que nos caíamos muy mal. A mí él me caía muy mal y yo le caía muy mal a él. Y al principio nos veíamos con recelo. Yo creo que era yo evidentemente envidiaba mucho su trazo. A él no le caía yo tampoco muy bien porque decía que era muy, muy maniático. Y pues poco a poco en el trato ahí en la revista, pues empezamos a coincidir en muchas cosas. Entre ellas, coincidíamos en que nos llevábamos un día de vida. Él nació el 8 de noviembre y yo nací 24 horas después, el 9 de noviembre. Y pues poco a poco se fue dando esta amistad. Y yo creo que se profundizó cuando empezamos a hacer una sección en la extinta revista Milenio semanal, que era una sección que hacíamos juntos y que nos divertíamos mucho haciéndola, y que después se mudó de casa de Milenio semanal a la revista Proceso y se convirtió en Mono Sapiens, que era la última página de la revista Proceso, y eso nos obligó pues todavía a estrechar más, pues, no solo los lazos profesionales, sino los de amistad. Me gusta mucho que destaques el tema de la congruencia de Helguera, porque es una condición que es escasa en este medio. O sea, se puede ser perfectamente una veleta e incluso nadie te castiga, se puede perfectamente cambiar. Tienes aplausos en el momento cuando eres una veleta. Pienso por ejemplo, en la gente que vio en algún momento un Magoo y luego después otro Magoo. Y la congruencia, sin embargo, no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de lo que es. Por ejemplo, Calderón ha sido muy congruente, el monero de Reforma, la estrella de Reforma, pues ha sido muy congruente todas estas décadas. Él es un hombre, yo lo veía ahora que publicaba José Antonio Crespo una fotografía donde está de la Madrid con todos los exgobernadores del PRI y algunos del PRD, y preguntaba, pues, ¿cómo interpretan esta fotografía? Y luego en algún momento dice, está armando su equipo, como justificando pues que se siente con gente del tamaño de Rubén Figueroa, pues está armando un equipo. Pues sí está armando un equipo en realidad, y eso es lo que decía Calderón. Lo refiero porque pues al final pues sí es cosa de nuestro oficio, y a algunos les espanta tener una cierta congruencia y caminar por un cierto rumbo. Él tenía acercamientos, pues tenía un grupo, lo rodeaba gente que era como él, que pensaba como él. ¿Tú crees que esa es una condición de amigos, pensar como el otro?
No sé, es algo que he pensado mucho últimamente con esta idea de que he visto comentarios de gente que dice que se ha alejado de ciertas amistades o incluso hasta familiares por diferencias políticas. A mí me cuesta un poco de trabajo entender eso porque yo la verdad no, todos mis amigos, sí hay un cierto, hay muchas convergencias con mis amigos. Yo no tengo ningún amigo, ya no digamos panista, ningún amigo de derecha, ningún amigo reaccionario, ningún amigo facho, ni nada de eso. De veras que no. Tal vez porque mi grupo de amigos es muy reducido. Creo que tengo 3 y uno ya se murió. pero, pero realmente no. Sí me cuesta trabajo entender eso. Ahora, lo que mencionas es importante, es interesante, porque no solo es la congruencia, sino es la honestidad periodística. Y Helguera, evidentemente que contaba con estas dos, entre muchas otras virtudes, contaba con estas dos. No solo era congruente con su trabajo, sino además era periodísticamente muy honesto. Tú nunca vas a ver un cartón de él basado en una información falsa, ya no digamos un cartón en donde mienta abiertamente. Claro que no, había un rigor muy, muy fuerte en cuanto a las noticias. Todos los días nos consultábamos las ideas y los cartones, y había veces que él tenía alguna idea y él mismo me decía, es que me gusta mucho esta idea, pero no es muy precisa, siento que no es una buena lectura. Hay veces en que hay temas en que se antoja mucho ridiculizar mucho a un personaje por cierta noticia, cierto hecho, pero aunque sea muy antojable hacerlo, puede uno no ser preciso en la crítica y puede uno estar entendiéndolo mal. Y siempre había ese rigor de realmente hacer una lectura muy, muy precisa, por mucho que uno tuviera ganas de ensañarse con alguien por algo. Si no era una lectura adecuada, o si la noticia no estaba comprobada, o si no estaba sustentada periodísticamente, pues no se hacía ese cartón. Y él lo tenía muy claro. Y yo veo a caricaturistas, entre ellos mencionas a Calderón, yo veo que Calderón miente mucho en sus cartones, abiertamente. Establece una premisa falsa y sobre esa empieza a dar opiniones que ya obviamente pues están totalmente tergiversadas o intentan manipular. Y Helguera pues sí era muy, muy... le preocupaba mucho eso, tener una precisión en la crítica, y cuando ya estaba muy, muy clara y muy, muy bien fundamentada esa crítica, pues entonces sí ya se podía ir hasta la cocina con el escarnio propio del género del cartón político. Pero sí era algo muy, muy importante el tener esa honestidad periodística. Una honestidad que efectivamente a menudo no existe en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito periodístico en general. Se parte de una mentira a sabiendas. No es un asunto de una mala lectura. No es un asunto de inclusive una falta de información. Se parte a menudo de una mentira sabiendo que es una mentira, pero que embona perfectamente en la fabricación o en la unión, en la articulación de otras mentiras, porque hay una lógica no periodística, sino a menudo se impone la lógica política. Y quizá como pocas veces en este periodo en el que está en el ejercicio del poder el presidente López Obrador, esto ha quedado de manera más nítida. En ese sentido, Pepe, ¿cómo se nota la ausencia, pero también la presencia de alguien como Antonio Helguera? Pues sí, por eso hace un momento decíamos, ¿no?, que esta congruencia, y le sumamos esta honestidad periodística, se echa en falta porque no es moneda de uso corriente actualmente en el periodismo. Y cuando vemos que hay incluso proyectos periodísticos, o bueno, proyectos que se dicen periodísticos, pero que realmente son proyectos políticos disfrazados y que manipulan totalmente la información o desinforman ya abiertamente.
ayer o antier se veía este video, circulaba este video del canal de YouTube de Carlos Alasraqui, en donde está esta mujer priista, Beatriz Pajés, diciendo una sarta de barbaridades, pero ya no les importa pues mentir abiertamente de esa manera tan burda. Pero este canal de YouTube que se llama Atypical TV es exactamente lo mismo que Latinos, por ejemplo. O sea, Atypical TV o Latinos es una Atypical TV, pero con más presupuesto. Pero finalmente es eso, es ya la manipulación abierta, la mentira, la campaña sucia, ya a todo lo que da. Pero efectivamente, como bien dices, Álvaro, hay personajes que no lo hacen, o sea, hay personajes que lo hacen por desinformación, y son analfabetas políticos, ¿no? Pero que trabajan, por ejemplo, hay gente que trabaja haciendo humor político, pero son analfabetas políticos. Y podemos pensar en varios ejemplos. Y hay otros que son, entre estos personajes, pues lo que se da es, yo creo que hay tres clases de analistas políticos que hacen su trabajo de manera equivocada, de manera incorrecta, de manera defectuosa. Unos son los que tienen orfandad intelectual, de plano, que no están entendiendo absolutamente nada, pero tienen un espacio en algún medio y vierten ahí toda su estulticia. Esos les digo, yo creo que tienen orfandad intelectual. Luego vienen los que tienen deshonestidad intelectual, los que sí entienden algunas cosas, pero las manejan según sus intereses. Pero luego están los que de plano sí lideran y encabezan este tipo de campañas sucias y de desinformación, y esos lo que tienen son miseria intelectual. Entonces, estos tres tipos, ¿no? La orfandad intelectual, la deshonestidad intelectual y la miseria intelectual, pues es la que hemos estado viendo últimamente, ya desde hace varios años incluso, en la gran mayoría de los medios corporativos. Y entonces, efectivamente, y regresando al tema, el que no esté ya, el que no podamos ver todos los días en la jornada los cartones de Helguera, pues claro que se extraña muchísimo, porque es de veras, era una pica en Flandes dentro del panorama del periodismo, el ver una pluma que era intelectualmente honesta, crítica y congruente. Ya le hemos estado agregando adjetivos al trabajo de Helguera a lo largo de la conversación. Sí, y qué bueno. Estaba justamente en estas últimas horas, me he estado riendo por la cantidad de cosas que dicen ahí en ese video, ¿no? Dice Beatriz Pajés que están llegando aviones con venezolanos, y luego, pues, el otro Alasraqui le dice, sí, claro, sí, como confirmando la noticia espeluznante de que están llegando y brincándose la aduana, y luego termina un tramito de ese video donde dice Javier Lozano, dice que pues, confirma la información y le agrega. Eso es por un lado. Por el otro lado, al rato que hagan algo en Estados Unidos, pues va a ser calificado de terrorismo y nos van a echar la culpa, ¿no? O sea, ya toda la construcción, la narrativa, yéndose. Y luego, pues les faltó donde ya Flanders, el vecino de Homero Simpson, pues ya confirma que son apóstatas y mistagogos y que todos toman sangre de macho cabrío, ¿no? Y ahí realizan en fin, lo recuerdo porque me he estado literalmente riendo todo el día, y he estado hasta tuiteando porque iba a decir una cosa fea, pero estoy riéndome. Y te iba a preguntar, ustedes se hablaban a diario, ¿cuál es el proceso creativo de un cartonista? Digo, más o menos lo he visto en las redacciones cuando antes se coincidía en las redacciones, pues que están sobres de las noticias, gente que está sobres, le digo a la audiencia que están sobres como nosotros los que escribimos, están sobres de la información día y noche, procesando, y luego llega un momento en el que, ¿qué pasa? ¿Cómo es
¿Cómo es ese proceso creativo, José Hernández? Pues es tan extraño que no es fácil de describir o de definir o de estructurar, de decir, es así. Esta es la receta, porque no la sabemos. Sí hay ciertos mecanismos que nos permiten llegar a la idea de cartón, pero realmente no es tan definible. Pero sí, efectivamente, lo trabajamos juntos. No solo trabajamos juntos lo del Chamuco o lo de Mono Sapiens, que ahí sí era totalmente... decíamos que nosotros, cuando nos juntamos para trabajar el Mono Sapiens, no teníamos una lluvia de ideas, sino que lo nuestro era un chipi de pendejadas. Y ahí pues iban saliendo algunas. Pero esto que acabas de decir del video de Beatriz Pajés y de Alarraqui y ellos y Lozano, justamente Lozano era un personaje de los favoritos de Helguera, porque él solía decir que lo importante de estos personajes no eran sus rasgos físicos. Obviamente los rasgos físicos son importantes en la caricatura, porque nos permiten representarlos y exagerarlos y usar eso para la crítica. Pero lo realmente importante era, él decía, utilizaba este concepto que a mí me parece muy bueno, su catadura moral. Lo que realmente nosotros criticábamos y de lo que nos burlábamos era de su catadura moral. Y aquí hay algo que es muy importante y que también se ha usado mucho para criticar el trabajo de Helguera y de todos nosotros, que es la crítica al poder. Incluso agarran una entrevista, mucha gente toma una entrevista que salió en La Jornada cuando le dieron por primera vez el Premio Nacional de Periodismo a Helguera, en donde él dijo, caricatura que no critica el poder se vuelve propaganda. Claro, no leen toda la entrevista, nada más ven el encabezado y les parece que es muy ingenioso criticar el trabajo de Helguera. El más reciente, pues, o el posterior al 2018, con ese encabezado. Pero lo que no toman en cuenta muchas cosas. Una es que el poder no solamente hay un poder, ni está en un solo lugar. No solo en México, sino en todo el mundo existen muchísimos poderes, incluso poderes mucho más poderosos que el poder político. De hecho, una de las características del modelo neoliberal es que se ha desplazado el poder político por el poder económico. Y claro, en México, desde hace más de 30 años, existe una serie de poderes que realmente son los que más han afectado la vida pública en este país, y uno de ellos es el poder mediático y evidentemente el poder económico. Y nosotros, desde que empezamos en la caricatura, Helguera desde los años 80, de principios de los años 80, pues criticó el poder mediático y le encantaba criticar a estos personajes de los medios, gozaba haciendo caricaturas de Sergio Sarmiento, pero nosotros de cariño le decimos Sergio Sarmiento, de Lili Telles, antes de que fuera la gran política que es ahora. Bueno, le encantaba caricaturizarla. Obviamente a los en ese entonces que ya no están, como Jacobo, como Guillermo Ortega, todos esos personajes, y después con los que aún continúan como Loretti, López Dóriga y todos ellos. Porque entendía él perfectamente que se trataba de voceros de los realmente poderosos, que es el poder económico detrás de ellos. Ellos eran solo los voceros. Y entonces le encantaba criticarlos. Ahora, ¿cómo es el proceso? Como les decía, no es algo fácil, pero realmente todos estos personajes nos ayudan mucho, porque muchas veces la idea de la caricatura es llevar la realidad exagerarla de tal manera, llevarla a un extremo del ridículo. Pero realmente ellos ya lo hacen por sí mismos, ellos se llevan al extremo del ridículo. Alguna vez Carlos Monsiváis nos comentaba eso, decía, ustedes los caricaturistas ya no pueden llevar más allá, ya no pueden exagerar más el ridículo que ellos hacen. Pareciera que los caricaturistas ya lo que tienen que hacer es darle un sentido al absurdo
que estos personajes ponen. Y Helguera muchas veces, lo comentábamos, Helguera disfrutaba mucho esta hipocresía de estos personajes. Y la retrataba muy bien su hipocresía. Y lo disfrutaba mucho en temporada de elecciones o en temporada de campañas electorales, porque era donde más se exhibían su absurdo, su hipocresía, su doble moral, sobre todo los panistas, y le encantaba a él retratar eso. Y había un tema que a él le gustaba mucho también retratar y que se hace poco en el cartón político. Si ustedes revisan los cartones en general de todos los cartonistas que publican hoy en día, van a encontrar muy pocos cartones criticando el poder del clero. Y a Helguera le gustaba mucho criticar eso, porque le parecía que era el epítome de la hipocresía y de la doble moral. Hizo muchísimos cartones criticando, obviamente, los casos de pederastia, muchos cartones criticando al padre Maciel, a Norberto Rivera, a Onésimo Cepeda. Le decía al cardenal Sandoval, que Helguera lo apodó como el Cabernal sin bozal, y realmente era un tema que a él le gustaba mucho y que yo creo que ejemplifica muy bien esta idea de que pensar que el cartonista político solamente debe criticar al gobierno en turno es una estupidez. Efectivamente, el trabajo de un caricaturista es criticar al poder, pero al poder esté donde esté, y no solo al poder en abstracto, sino al poder que está mal utilizado, a la gente que está en una posición de poder y que abusa de ese poder y que utiliza ese poder de manera corrupta para enriquecerse, para beneficiarse, para defender sus intereses, no al poder así en general. Y eso, reitero, en el trabajo de Helguera es muy, muy claro y es reflejado pues, de una manera muy, para repetir con lo que empecé esta plática, de una manera muy congruente. José Hernández, Toño Helguera fue generoso con nosotros, los periodistas, y en la entrevista que tuvimos con él en abril, exactamente en abril, cuando nosotros comenzamos esta nueva etapa de los periodistas, fue una entrevista muy, muy, no solamente muy grata, sino muy visionaria también, y no solamente porque fue una entrevista que superó muy rápido 1 millón de reproducciones, tiene ya casi 1,5 millones, y siempre le vamos a recordar con mucha gratitud, pero en esa entrevista también fue muy visionario Antonio Helguera, porque hablaba no solamente de lo que estaba pasando en México, sino de lo que estaba pasando e iba a pasar y está ocurriendo hoy, a 1 año de su partida, por ejemplo, en América Latina, señal de una persona no solamente con una sólida preparación, sino con una sensibilidad también para observar lo vigente y lo que viene. Así era también Helguera visionario, Pepe. Yo creo que más que visionario, la percepción que se da de alguien, cuando alguien logra ver más allá, se da porque esa persona tiene la capacidad y la estructura mental y de pensamiento suficientes para poder entender lo que está pasando en el presente. Y además, pues sí, el conocimiento de lo que sucedió para poder tú, sumando esos dos elementos, poder avisorar por dónde va la realidad y qué es lo que puede pasar. Y mucho de eso, pues no es otra cosa que sentido común. Y que pareciera que es muy sobada la frase, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. Pero bueno, tiene su parte de razón y efectivamente mucha gente no utiliza el sentido común. Y Helguera tenía todo esto, tenía esa estructura de pensamiento muy clara y tenía ese bagaje cultural también muy firme, muy
vaya, muy preparado, y podía entender qué es lo que estaba sucediendo y hacer ese análisis. Y sus cartones eran eso también. Esa entrevista que mencionas, si alguien la ve viendo esa entrevista, puedes entender por qué él podía hacer esas lecturas tan precisas y tan exactas y tan rigurosas de la realidad y que podía reflejarla en sus cartones. Sus cartones no eran simplemente una ocurrencia o un chiste baboso, pues, de algún personaje público del momento, sino que realmente había un análisis detrás. Y tú puedes ver los cartones, y esos cartones incluso, aunque son cartones muy coyunturales, la gran mayoría, y aunque son cartones no generales, sino que te presentan caricaturizado al personaje específico de cierta coyuntura, a pesar de eso, son cartones que son vigentes. Y tú puedes ver cartones de hace 5 años, o 10 años, o 20, o 30, y simplemente tal vez cambiando el personaje, un pequeño detalle, pero son observaciones y son críticas que son vigentes. Y eso solo lo puede hacer alguien que realmente entiende lo que está pasando y, repito, hace una lectura muy, muy acuciosa y muy correcta de eso. Y sí, efectivamente, Helguera, entre muchas otras cosas, estaba muy... uno de sus temas favoritos era Latinoamérica. Estaba muy interesado por lo que sucedía en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. En el programa de Chamuco TV constantemente sugería que invitáramos a ciertos personajes para hablar de los temas de Latinoamérica. Quedaba muy clara la importancia que tiene Latinoamérica, para usar una palabra de moda, la geopolítica. En la geopolítica era muy claro que era muy importante la situación en Latinoamérica y cómo poco a poco se estaba retomando esta vuelta a la izquierda de varios países latinoamericanos, con el agregado de que ahora México también estaba con un gobierno progresista. Y constantemente hacía observaciones en ese sentido. Por ejemplo, una de ellas que recuerdo es cómo después de experiencias de gobiernos progresistas hace unos años, en ciertos países se habían ido al otro extremo. Y entonces en Brasil, después de Lula y de Dilma Rousseff, pues se iba con Bolsonaro. En Ecuador, después de Correa, y también se daba la vuelta. En Argentina, después de un gobierno de izquierda, se iban con Macri, en fin. Pero, y esta era la observación, que estas vueltas a la derecha no duraban mucho, no duraban más allá de un periodo, y regresaban otra vez a la izquierda, a diferencia de en años anteriores o décadas anteriores, en donde se venía una noche derechista muy larga. Ahora no, ahora era más como una situación pendular, mucho más dinámica. Y eran observaciones que eran interesantes y que, como bien dices, Álvaro, pues sí, demostraban a alguien que tenía muy claro todas estas cosas. Y eso, para un cartonista político que inevitablemente tiene que ser un analista, pues es muy, muy importante. Es, pues me parece a mí dentro de los oficios del periodismo, quizá para mi gusto el más complicado, porque pues es un lead, un cartón, es una entrada. Nosotros nos estamos mucho tiempo trabajando para hacer una pequeña entrada de un parrafito que tenga el suficiente impacto, que vaya directo, y todavía hay la interpretación del editor. En el caso del reportero todavía tiene una interpretación del editor, que es la cabeza donde resume pues lo que intentas tú decir en un párrafo, y la caricatura pues es de golpe, pum, al primer golpe es transmite algo, y es algo poderoso, que es algo pues que pueden hacer muy pocas personas, creo yo, no solamente en nuestro oficio, sino pues en general, en cualquier otro oficio. Con esta última pregunta de mi parte, José, pues quiero agradecerte que nos acompañes a recordar un año
sin el maestro Helguera o con el maestro Helguera, pero en otras condiciones, como piensan algunos. Hay ahora muchos canales para difundir el cartón. Yo veo ahora cartonistas que hacen incluso nada más para redes, que hacen para su Facebook, que reinterpretan cartones o reinterpretan memes y hacen nuevas, ahí están, incluso a lo mejor estamos siendo testigos de nuevos géneros. Yo te preguntaría, ¿qué es el ingrediente necesario del cartonista? ¿Cuál es el ingrediente más urgente en tu oficio, José? Desde mi punto de vista es esto que hemos estado comentando, el hacer una buena lectura de lo que sucede. Además, de manera honesta, periodísticamente hablando, es decir, un resumen de todo lo que hemos estado comentando. Pero yo creo que eso es lo más importante de un caricaturista. Entender lo que está sucediendo y hacer una buena lectura. Porque como les decía hace un momento, digo, es muy fácil que se me ocurra un chiste sobre la panza de López Obrador o sobre, no sé, la estupidez de Samuel García. En fin, chistes se nos pueden ocurrir muchos. Pero una lectura precisa de lo que está sucediendo, eso ya no es tan sencillo. Yo creo que eso es lo más importante. Y Helguera estaba de acuerdo en esto, aunque él le daba mucho más importancia al humor que yo. A mí muchas veces no me importa si mi cartón no es humorístico, si no arranca una risa, sino lo que quiero es que sea lo más preciso. Ya si aparte tiene humor, pues qué maravilla, pero no me interesa tanto. A él le importaba un poco más. Y seguido, platicando sobre nuestras ideas de cartón, yo a veces le decía, esa idea que tienes está muy bien, y él decía, no, le voy a dar otra vuelta porque siento que no tiene el chiste, pues le falta el elemento del humor. Pero yo creo que para mí es más importante que tenga una precisión en el análisis, a que sea chistoso o a que esté bien dibujado. Ahora, claro, en el caso de Helguera, el que esté bien dibujado, pues ya, se da por sentado. Incluso a veces sucedía que había una idea que no le... Pasaba que cuando se le ocurría algo que no le parecía que era una buena idea, ya de plano ni me la consultaba. Hasta el otro día me decía, ya no te la consulté porque la verdad es que no me gustaba, pero pues ya la tenía que hacer. Y entonces lo que hice fue, me apliqué en el dibujo para que por lo menos fuera un cartón que estuviera bien dibujado. Entonces con eso pues no hay pierde, ¿no? Pero... Y ahora que comentas esto de las nuevas maneras de difundir la caricatura, él creía que él estaba convencido de que la nueva manera era hacer cartones animados. Incluso hizo varios cartones animados para la jornada. Yo no estoy muy seguro que esa sea lo que sigue para el cartón, ¿no? Pero él pensaba que tal vez por ahí se podría encontrar una nueva manera de difundir y de hacer los cartones. Finalmente yo creo que lo de menos es el medio por el cual las ideas de los cartones llegan a la gente, porque lo básico del cartón, eso es lo que es importante. Es decir, en el siglo XIX pues se trabajaba sobre piedras litográficas con un lápiz litográfico. En el siglo XX pues se trabajaba sobre cartulina o papel fabriano con tinta china y una plumilla o pinceles. En el siglo XXI pues ahora se trabaja sobre tabletas electrónicas con un lápiz electrónico. Aquí tengo yo el mío, miren. Pero esas son las herramientas, esos son ese es la forma, pero el fondo es lo que es realmente importante. Lo que se decía en los cartones hechos en litografías en el siglo XIX, lo que se decía en los cartones sobre papel con tinta china en el 20 y lo que se dice ahora con los cartones digitales, lo importante es la visión del caricaturista, que tiene que ser una visión crítica, una visión
atinada políticamente y honesta periodísticamente. Y eso es lo que es realmente importante. Y en eso sí coincidíamos totalmente Helguera y yo siempre que platicábamos sobre ello. Pepe Hernández, gracias por hablar hoy de tu amigo, tu hermano, tu cómplice, como tú mismo defines, a Toño Helguera. Muchísimas gracias. Te digo que la verdad es que nos callamos muy mal. Nos seguimos cayendo muy mal hasta el último día, no nos aguantábamos, lo cual hizo que fuera una amistad larga y fructífera. Que creo que es el caso de ustedes dos, entonces espero que se sigan. A mí me cae bien el señor Páez. Espero que se sigan odiando amablemente y eso les deparará una larga amistad. Oigan, pues muchas gracias a ustedes. Va a haber 2 exposiciones, de hecho va a haber 3 eventos en estos días. El sábado se inaugura a mediodía una exposición en Los Pinos, no recuerdo el nombre completo, Los Pinos, Centro Cultural o Complejo Cultural Los Pinos, creo que se llama. Complejo Cultural Los Pinos. Sí, va a haber una exposición. Tengo entendido que en la cabaña donde está la exposición, el espacio donde está, era la cabaña donde vivía Felipe Calderón, lo cual es muy divertido. Luego va a haber el miércoles, si no me equivoco, se inaugura una exposición en el Museo de la Ciudad de México. De hecho, hay 2 salas que van a llevar el nombre de Antonio Helguera. Se inauguran con esta exposición de su trabajo más, no el trabajo de cartón político, sino básicamente lo que fue su trabajo de dibujo, ilustración, caricatura de retrato, e incluso sus bocetos de tatuajes que estaba haciendo ya al final de su vida. Y el lunes se va a hacer una entrega de manera póstuma, evidentemente, del premio Gabriel Vargas en el Museo del Estanquillo. Entonces, pues, una manera de recordarlo pues va a ser con estos eventos, aunque no tengo la menor duda de que muchos de nosotros no necesitamos ningún pretexto, ni ningún aniversario, ni nada de esto para estar recordando y valorando y reconociendo su trabajo. Pues muchísimas gracias, José Hernández. Gracias por aceptar esta conversación. Un abrazo. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y pues espero que no sea la última vez. Yo ya me siento como de la familia de Sin embargo también. No, es tu casa, esta es tu casa, por supuesto. Siempre estás invitado. Siempre. Bueno. Pues muchas gracias a todos. Abrazo.